Vamos a la Cámara de Diputados, donde legisladores morenistas y del bloque opositor se confrontaron ayer durante la apertura de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales enviadas por el presidente López Obrador. Esto mientras la bancada del partido Movimiento Ciudadano anunciaba que no asistiría a los foros, argumentando que son una simulación. Ante este escenario, Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de los diputados del PAN, convocó a todas las bancadas a mantener el diálogo. Está con nosotros justamente Jorge Romero. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué pasó el día de ayer? Arrancan estos foros, ¿se está dando? ¿Son realmente foros en donde se habla de estas reformas o, como dice Movimiento Ciudadano, es una simulación? No, son foros para verdaderamente dialogar. Yo respeto mucho lo que diga MC o que diga lo que diga quien sea. Pues está bien, cada quien tiene su libre albedrío. Pero ayer fueron a decir que eran una simulación. Bueno, pues supongo que fueron parte de... No, mira, nosotros estamos muy conscientes, Carlos, y para todo tu auditorio, de que se están armando estos foros, primero, para hacer algo que es crucial, que es socializar cualquier iniciativa de ley o de reforma. Socializarlo para que salga de las paredes de una cámara de diputadas o de senadores y empiece a tratarse con la gente y con la gente que es especialista y que quizá en algunos casos lleven 20 años estudiando más el tema que un diputado, pues. O sea, reconocer que hay gente con mayor nivel de especialización sin tintes partidistas, y eso es lo que queremos hacer como primera aclaración, abriendo el Parlamento a muchas más opiniones apartidistas. Segundo, pues obviamente la mayoría, cada loco, Carlos, trae su tema. Obviamente la mayoría quiere vender que este es un foro que gira en torno a las iniciativas que mandó el presidente a principios de este año. Y tampoco es así. Este es un foro para hablar, sí, de las iniciativas que manda el Ejecutivo, que son unas 20, y para hablar de por lo menos otras 20, que son iniciativas que provienen del resto de los grupos parlamentarios, de las demás fuerzas políticas. Entonces, se va a hablar de todos los temas, no solo los que mandó el presidente. Y como yo ayer lo decía, y con esto concluyo, Carlos, lo que no podemos demeritar es el diálogo, hombre. Está bien que uno quiera sacarse una frase, pues para que pegue en los medios, pero lo que no podemos, por lo menos en el Parlamento, Carlos, es negar el diálogo y decir que es simulado. Pues si la gente que nos está escuchando, Carlos, nos paga para dialogar, para eso nos pagan, así nos caiga gordo el que tengamos enfrente y no coincidamos nada. Si un diputado, si un legislador está dispuesto a decir, yo no voy a ni siquiera dialogar, pues debe de estar listo para no cobrar su dieta, porque para eso se le paga toda la gente que nos esté escuchando, para que dialogue, le guste o no, escuchar. Bien. Como primer claro. ¿Qué fue lo que escuchamos ayer? ¿Qué parte de las 20 reformas que envió el presidente López Obrador son con las que empezaron a trabajar, Jorge? Mira, ayer básicamente se dejó clara la postura inicial, por así decirlo. Pues yo te repito, evidentemente, la postura del PAN, que es el grupo que yo coordino. Lo dijimos, vamos a clasificar entre las iniciativas. Hay algunas que nos parece que tienen un potencial de beneficio social real. Pues pongo el ejemplo, el más sonado, que verifiquemos el sistema de pensiones, que toda la gente que, primero Dios, llegando a una edad, puedan retirarse y puedan hacerlo en las mejores condiciones. Pues claro que estamos a favor, hombre, nos da igual quién lo propuso, el presidente o quien sea, adelante. Eso le sirve a la gente más allá de su autor. El PAN a favor. También, como un ejemplo, hay más. También como PAN dejamos perfectamente claro cuáles van a ser las iniciativas que por más que hablemos, por más que abramos, por más que discutamos, el PAN no va a apoyar jamás, porque si son reformas que si mantienen como su esencia, por ejemplo, el destruir órganos autónomos como el INAI, si sostienen iniciativas cuya esencia sea electorizar y menoscabar al Poder Judicial, si se sostienen en iniciativas que habrá de militarizar la seguridad pública, ahí el PAN no tiene nada que discutir, Carlos. Ahí el PAN no va. Y lo dijimos también clarito desde este día, de ayer que se inauguraron las cosas.
Va a haber cosas que nos interesa profundizar, discutir por ti, por la gente que nos está escuchando, y va a haber otras que están en lo más profundo de la convicción del PAN y de miles de mujeres y de hombres en este país, que son temas retrógradas, tóxicos, y el PAN va a defender a toda esa gente no aprobando estas reformas. Y para concluir, como son reformas constitucionales, Carlos, cuando te digo que no vamos, es que no va a pasar esa reforma, porque para reformar la Constitución ocupan también de la oposición. Muy bien. Así que si no va la oposición, no hay reforma. Con el inicio de estos foros, Jorge, ¿podría darse este calendario que dio en alguna entrevista el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, de que las reformas se discutirían o podrían discutirse en el mes de abril? No, lo que se pretende es que sea ya, los días que quedan de febrero, de lleno en todo lo que sea marzo, principios de abril. Pues mira, Carlos, ¿qué te digo? Para que precisamente como la mayoría lo dijo, les estemos discutiendo por ahí del 15 o 20 de abril. En pleno inicio de campaña presidencial se estarían discutiendo. Las campañas arrancan el 1 de marzo. Y es obviamente, Carlos, esa es la obvia intención del presidente, que no le está saliendo, porque es obvio que la intención es que el presidente diga, yo marco a la gente, como siempre ha sido su aspiración. Para empezar, eso no va a ser posible porque, además de sus iniciativas, también vamos a discutir, por ejemplo, que regresen o no los refugios para mujeres violentadas, Carlos. A ver, habría que preguntarle a tu auditorio. En este país hay muchísimas personas, lamentabilísimamente, que violentan mujeres, a sus esposas. Y esas mujeres no tienen a dónde irse, se quedan porque no tienen a dónde irse. Y este gobierno, una política pública que consistía en tener refugios para mujeres violentadas y sus hijitos, la 4T los destruyó. Entonces, una de las iniciativas que está proponiendo el PAN, entre otras como un seguro de desempleo, como regresar a escuelas de tiempo completo, en fin, como que regrese el seguro popular, el PAN está proponiendo que regrese a la ley los refugios para mujeres violentadas. Entonces, ¿qué prefiere la gente? ¿Que se vote por jueces y que desaparezca el INAI o que haya refugios para mujeres que están violentando? Entonces, no solo se va a hablar del presidente ni de sus propuestas, pero, Carlos, yo que sé que tú sabes de los tiempos legislativos y para la gente que no lo sepa, en abril, el 30 de abril, se acaba el periodo, se acabó la legislatura. ¿Quieren discutir esto por ahí del 15 o 20 de abril? Supongamos que lo pasamos. Luego se tiene que ir al Senado, Carlos. Y como es constitucional, luego se tiene que ir a 17 legislaturas. Todo esto en abril. Pues ellos mismos son los que saben que no van a pasar, quieren tener agenda, quieren que debatimos encantados. Y lo que sirva, que sea para bien de México. Y lo que no, que se quede ahí guardadito. No vamos a permitir que se le haga daño a este país. Muy bien. Gracias, Jorge, por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias a ti, Carlos. A ti y a todo tu auditorio. Hasta luego.